Buenas tardes, primero que nada, y muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en esta entrevista. Entrevista que vengo con muchísima curiosidad y con ganas de que me cuentes, ¿no? Eh, Sí, He tenido mi experiencia en el mundo espiritual. Lo defino como mundo espiritual porque una vez lo definiste tú así, cuando estudiábamos juntos, porque yo te conozco de terapia Gestalt, donde coincidimos. sí. Y luego me hablabas de un lado más espiritual en donde a ti te gustaba trabajar. Así que, ¿qué te parece si simplemente me cuentas un poco, nos cuentas un poco quién es Yasmina y qué es lo que hace? Ok. Primero, darte las gracias a ti por esta oportunidad, porque para mí es especial poder hablar de algo que me gusta muchísimo. Pues nada, paso ya a presentarme. Como ya bien has dicho, soy Yasmina, aunque actualmente me dedico a trabajar en la enseñanza secundaria, educación especial. Eh, sí es cierto que tengo mi otro lado, ese lado espiritual que te hablaba en Gestalt, con el mundo de Reiki, ¿no? Tengo ese lado que me encanta ejercer también como terapeuta de Reiki. Pues mira, antes de dedicarme a la educación especial era auxiliar de enfermería, hace muchos, muchos años. Eh, Casi pues me formé con 20 años, 19 20 años casi, o sea, hace Ah, mucho, sí. hace mucho, mucho. Entonces, es cierto que había entrado un poquito en el mundo de Hatha Yoga, que era lo que me había llevado a respirar, a entrar en contacto conmigo, a empezar a desarrollar esa vía más espiritual y más de conocimiento y crecimiento personal. Y entonces empiezo a escuchar Reiki, ¿no? Reiki por aquí, Reiki por allá. Teniendo en cuenta que tengo 49 años, pues ya hace mucho tiempo, y se podía, y es curioso, pero en aquel entonces que no era tan conocido ni habían redes sociales, se hablaba con muchísima libertad sobre las terapias holísticas. Y es cierto que aquello resonó y por cosas de la vida, incluso un tío mío se formó en niveles de Reiki. Entonces me ayudó incluso una vez que me dolían los tobillos, pero lo dejé ahí, no fue algo que le diera mucha importancia. El caso es que empiezo a desarrollar mi faceta de auxiliar de enfermería en residencias de mayores y en residencias de adultos con discapacidad. Con el tiempo, porque al final ejercí esa profesión casi más de 11 años, un poquito más de 11 años, eh, siempre te quedas con la espinita de los ves irse, estás en ese momento que es su último adiós, o como a mí me gusta decirlo, el hasta luego. Y ahí es cuando te empiezas a acordar de toda, y por supuesto seguía practicando yoga, lo cual seguías un poquito con esa vía espiritual y se va desarrollando esa inquietud de tiene que haber algo más, no se puede quedar todo aquí, y toda esa sensibilidad y curiosidad, ¿no? Claro, Entonces, cuando estás ya, en contacto con la etapa final de la exacto, vida, ¿no? El del humano, acompañamiento. sí, 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 que tienen sus historias y entonces te empieza a doler cómo al final acaban, ¿no? Y bueno, eso es lo que me empieza a recordar que se había hablado en algún momento de Reiki y se empieza a despertar la curiosidad en mí. Pero es curioso, leo sobre Reiki. Por cosas de la vida, sigo otras formaciones, pero no me formo en Reiki. Y llega a mi vida cuando ya soy madre. En el 2000, yo me formé no hace mucho, 2011 o 2012, por ahí, fue cuando decido hacer el primer nivel de Reiki. Porque ya, a pesar de que ya me dedicaba a la educación, ya no estaba en sanidad, sí que es cierto que a mi alrededor y el hecho de ser madre quizás ya te da como más miedo, o más, no era miedo, era como más sentido de la responsabilidad y de decir, oye, la vida pasa y me estoy dejando preguntas sin responder, perdón. Entonces, claro, necesito, y empiezas a acelerar, ¿no? Ya quieres tener todas esas respuestas. Y las cosas del universo, me mudo a un pueblo donde resulta de que una vecina es maestra de Reiki. Y aparece, ¿no? Las cosas del universo y digo, pues hay que formarse. Yo creo que ya el universo te está diciendo, por favor, ya.
Y, y la verdad es que así es como entré en contacto con el Reiki. Sí que es verdad que fui practicante enseguida. El Reiki tiene niveles de formación, 3 niveles de formación, donde desde el primero tú ya te puedes convertir en practicante y después tienes maestría. Entonces la maestría la alcancé en el 2018 y con la maestría sí que creces mucho más personalmente, pero también es cuando realmente ya te dan ganas de decir, oye, me quiero dedicar más a esto o quiero compartir más Mm. este conocimiento, porque aparte de que ya puedes formar, porque cuando eres maestra ya puedes formar a más personas, es que al final creces tú tanto que tú dices, es que tengo que compartirlo, yo no me puedo quedar con esto, ¿no? Mm. Y ahí es cuando empiezo a entrar yo creo que en maestría es cuando realmente empecé a entrar en mayor contacto y le cogí más amor y más pasión, por supuestísimo. Sí, Claro, hablando de Reiki, ¿qué es Reiki? ¿Qué es Reiki, pues Yasmina? sí, tienes razón. Pues mira, el Reiki, a pesar de que se habla mucho y está muy popularizado, es cierto que se habla poquito de lo que realmente significa. Es una transferencia, es mucho más simple de lo que muchísima gente intenta explicar. Es simplemente una transferencia, un intercambio de energía. Todos somos energía, todos vibramos y, y entonces lo que se consigue es entrar en una comunión o en una fusión con el otro y hay técnicas, porque no se hace a lo loco. Entonces, el Reiki, en este caso que yo no he dicho a qué Reiki, porque hay ciertos Reiki, yo me dedico al Reiki Usui, al Reiki Ho. Eh, este se caracteriza por técnicas de imposición de mano. Todo el Reiki es por imposición de mano, pero como hay muchos, se va profundizando y se van actualizando las técnicas. Yo me he quedado en esta. Es cierto que es la que practico, es la que me formé, y de momentos con la que he conectado, no, de momento no he tenido otro llamado para seguir formándome en otros, ¿no? Y entonces es esto, realmente Reiki lo que hace es que en esa transferencia energética, de hecho yo creo que para que se entienda, deberíamos decir que Reiki es una palabra compuesta japonesa. Rei significa universal y Ki es la energía vital. Estamos acostumbrados a hablar del chi, no sé si lo has oído, el chi, que es la energía china, o el prana. Para todos los que practican yoga, nuestra energía es prana, ¿no? Vale, pues la versión japonesa es ki y rey es universal. Entonces, es eso, es la energía universal. Es el intercambio porque todos somos energía, ¿no? Mm. Y nos nutrimos. Entonces, Y el proceso de, bueno, yo creo que te comenté, yo tuve un contacto con el Reiki hace muchos y años, donde viví una experiencia creo que fue como un fin de semana, y la experiencia que yo tuve de allí es que, pues no sentí mucho, la verdad. Sí que es sí, verdad que luego, cerca de mí hay muchas personas que me hablan del Reiki, me hablan maravillas del Reiki. sí, Personas que se dan Reiki a sí mismos, porque eso también quería preguntártelo, sí, es como que aprendes Reiki, pero muchas personas lo hacen autotratam- para sí y, autotratamiento se llama así. ¿Mm? Sí, Y otras personas como que usan el Reiki eh, para transmitir esa energía, para sanar. No sé muy bien cuál es el proceso que se da ahí hacia otras claro, personas. claro. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo? Claro, ¿cómo se da, no? Como, claro, para ello quizás habría que entender también un poco de dónde viene, porque es cierto que al ser japonés es incluso paradójico que una cultura donde se toca muy poco, ¿Mm? porque no se tocan casi nada, es curioso que de ahí haya venido una técnica que hay que imponer, ¿no? Y hay que imponer manos, y de hecho donde más se siente es en eso, en el contacto físico, ¿no? Realmente Reiki, el Reiki Usui, que se llama Usui por la persona que lo descubre o que llega a la iluminación y entiende que se debe ejercer esta técnica energética, es Mikao Usui.
en el año que él nació, los años de su infancia y adolescencia, como él nació en una familia muy acomodada, recibió muy buena educación y sus bases religiosas eran budistas. Todas sus enseñanzas eran budistas. Entonces, ¿qué pasa? Que él es curiosísimo que un japonés con unas bases budistas, además, a pesar de que su familia era acomodada, él también se caracterizaba porque era bueno, o sea, tenía un don, ¿no? Le gustaba escuchar, eh, pues lo que llamaríamos una buenísima persona. Conectaba mucho y además conectaba mucho con esa parte del sufrimiento, de la enfermedad. Y curiosamente ya es en su vida, o sea, creo que 4 años antes de morir es cuando a él le vienen las dudas de todas las enseñanzas budistas, porque además las ejercía con mucha devoción y toda su meditación, meditaba muchísimo. Él de repente un día descubre que se le da demasiada importancia a la espiritualidad, pero el budismo deja en segundo plano el aspecto físico. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mis dolores? Porque es cierto que las enfermedades, muchas, la mayoría no se pueden evitar, vienen externas, ¿no? Pero claro, si él empieza a nacer y ve todo lo que está pasando, también se da cuenta de que hay hábitos que llevan al desarrollo de enfermedades. Entonces él no quería olvidar el aspecto físico y se pierde del monte Kurama 21 días. 21 días al final que le dio para descubrir lo que era la energía vital y cómo realmente podía fusionar la espiritualidad con lo físico. En esa meditación a él le llegan muchas señales de lo que el Reiki, o sea, claro, en su idioma, lo que esa energía que somos todos, ¿por qué él llega a las dos corrientes, ¿no? ¿Por qué la misma energía hay quien la decide para autodestruirse, ¿no? Decide dirigirla para hábitos que destruyen, pero luego otros estaban bien y cómo la dirigían para estar sano. Entonces, realmente él llega a la conclusión de que el propósito de vivir y el propósito que deberíamos tener todos es de ser felices. Él, en esos momentos de meditación, en esos 21 días, él desarrolla 5 principios vitales que son en los que nos basamos todos los practicantes de Reiki. Son cinco principios que es curiosísimo, porque el primero es solo por hoy no te enojes, el segundo es no te preocupes, el tercero es ser agradecido, el cuarto es trabaja diligentemente y honradamente, y el quinto te dice sé amable con los demás. Entonces, si te fijas, son cinco principios difíciles también, parecen simples, pero es como muy mental, ¿no? Es muy emocional. Y es que es así. Se dio cuenta de que la raíz de los males físicos estaba en nuestros pensamientos. Es importante hacerle caso a estos principios porque te das cuenta de que solo teniendo en cuenta estos principios, físicamente ya entras en un estado de bienestar. Solo por eso. Y a partir de estos principios, él llega a más conclusiones, por supuesto. Como todas sus creencias budistas también, era un señor muy culto, porque ya dije al principio que él pertenecía a una familia muy acomodada, lo cual él fue muy bien enseñado en muchas religiones de otras culturas. En aquel entonces estaba la hindú, y de ahí nace porque el Reiki también trabaja con los chakras. Eso Porque te iba a realmente los preguntar también. Te iba a sí, preguntar cómo es posible que se aparezcan haya los chakras fusionado. también, ¿no? Sí. Claro, claro, porque realmente Usui llega a la conclusión de que los hindúes no estaban tan perdidos en eso. Los chakras son puntos energéticos y ahora llega la parte más importante también. El ser humano es una rueda, ¿no? Y sabemos que son los 7 chakras, ¿no? Chakra raíz, empezamos por abajo, chakra raíz, tándem, plexo solar, corazón, chakra garganta, tercer ojo y el corona, ¿no? Entonces, él realmente se da cuenta de que cuando estos chakras están bloqueados, cada chakra está unido,
Chakra en realidad es verdad que Reiki en la lengua japonesa, Usui no la modificó para nada. Se quedó y se conservó la palabra hindú original, que es chakra, que es punto energético. Entonces él se dio cuenta que cuando estos puntos energéticos se bloqueaban, el ser humano podía enfermar. Si yo bloqueo el tándem, yo enfermo no solo los aparatos reproductores, genitales, eh, también con el plexo solar soy capaz también de afectar el tándem y el plexo solar puede afectar a los riñones. Entonces, ¿qué es el Reiki realmente? Pues la idea de por qué me fui a Ushui era para que se entendiera qué es el Reiki realmente. Cuando la gente habla de que el Reiki es una energía curativa, que es capaz de curar el cáncer, que es capaz de curar cualquier enfermedad, realmente no es así. El Reiki lo que hace es cuando desbloqueas esos puntos energéticos que están bloqueados, cuando tú lo desbloqueas con esa transferencia de energía, eh, aceleras tu propio organismo. Entonces lo que estás haciendo es acelerar tu curación. Por eso el Reiki, los practicantes de Reiki Usui jamás hablarán, los buenos practicantes de Reiki Usui, jamás te van a hablar de que el Reiki sustituye la medicina, es un complemento. El Reiki acelera y facilita que ciertos medicamentos hagan sus funciones y acelera la recuperación del organismo. Por eso la gente es capaz de recuperarse antes. Pero quiero que se entienda un poco, que esto para mí es muy importante, José, que se entienda que el Reiki es eso, desbloquear los puntos energéticos que hacen que la gente sufra trastornos físicos, ¿no? Te Y iba a esto preguntar, es, Yasmina, hablas de, hay un momento en el que parece que aparece la energía, ¿no? sí, Usui primero entra en la parte de estar energéticamente bien nosotros o sí, psicológicamente bien nosotros y yo te iba a preguntar, ¿en dónde está la parte energética del Reiki? Y luego me hablas de chakras y de ok, puntos energéticos, ¿no? ¿De dónde viene esa energía? Si es de cuerpo a cuerpo, es una energía que pertenece, como hablabas de prana, ¿no? Que está ahí, que está claro. en esa energía de dónde viene, cuánto influye la energía que está canalizando el propio terapeuta en ese momento, ¿cómo es eso? Claro, por eso es importante la formación. Todos somos energía, todos tenemos esa herramienta, pero hay que saber utilizarla. Yo le doy un martillo a un niño de 4 años y, bueno, más pequeñito, igual se lo quiere llevar a la boca porque no sabe lo que le está dando, ¿no? Y otro lo tirará al suelo, se golpeará. Pues es un poco esto. Todos somos energía y luego, gracias a Mikao Usui, para nosotros ya hoy en día, Usui Sensei, el maestro, gracias a él hemos aprendido a canalizar esa energía. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Pues con técnicas que se enseñan los maestros o enseñamos los maestros que hemos recibido esa formación a través de unas técnicas para poder aplicarla. Pero también es muy sencillo de explicar por qué a través de la imposición con las técnicas que previamente hemos aprendido, nosotros aprendemos a canalizar nuestra propia energía. Y de tal forma que el paciente, bueno, paciente, no tiene por qué tener un mal físico, puede venir simplemente porque tenga una ansiedad, porque esté preocupado, porque quiera dejar de fumar. Mucha gente viene por muchas cosas, ¿no? Bueno, la persona que quiere recibir Reiki, para hablar con propiedad, normalmente se trabaja mucho mejor, se puede trabajar sentado en una silla también, pero se fluye diferente. Entonces, normalmente se pone en camilla, se acuesta en camilla y el terapeuta empieza a, va creando esas técnicas, ¿no? Para que yo también esté receptiva, porque en realidad yo voy a hablar de mí, ¿no? Más que en general. Cuando yo estoy en sesión, la persona que está en camilla está en un estado de relajación y soy yo la que, a pesar de que es una transferencia y un intercambio de energía,
yo, curiosamente, tengo que estar más neutral. Yo soy la que no debo sentir tanto yo, lo mío, sino estar más pendiente a qué pasa ahí, ¿no? A la persona que está en la camilla y cuál es su energía. Entonces, es muy fácil, porque cuando entramos en ese estado de relajación, que el individuo no presenta, a veces sí presentan resistencia porque son mentales, y llegan a la camilla y se ponen a ver qué me va a hacer, por dónde me va a tocar. Incluso todas esas cosas se notan porque lo notas por la respiración. Al principio se acuestan, tienen una respiración muy agitada, el pecho se mueve, baja y sube muy rápidamente, pero luego notas cómo van entrando, porque tú vas creando también un clima de relajación. Y entonces poco a poco se va relajando. Y entonces en ese momento yo como terapeuta estoy más pendiente a qué sucede en mis manos cuando yo toco esos puntos. Entonces, en la escuela de Reiki, de Usui Reiki Ho, lo que te enseñan es a testar, digamos, ¿no? Es como si de repente nuestras manos fueran un escáner, ¿no? Tal cual, es que realmente es un escáner, ¿sí? Entonces, la técnica, lo que te enseñan es cómo debes pasarlo, cómo debes sentirlo, cómo tú debes ser ese canal en ese momento de recepción, más que de dar, ¿no? Entonces, en el momento de testar, en el momento de pasar la mano, los puntos energéticos que están bloqueados, curiosamente, están muy calientes. Entonces, tu mano recibe un calor brutal. Esto es un entrenamiento, por eso vuelvo a dar la importancia de formarse correctamente para poder aplicar las técnicas de forma correcta y sanar de verdad. Entonces tú vas mirando y testando qué puntos se te pueden calentar mucho. También hay muchos terapeutas que hablan incluso de la inversa, cómo el cuerpo está caliente, pero luego de repente llegan a un punto y se pueden helar. Hay muchas formas de que el terapeuta tiene de sentir, ¿no? Por eso yo dije que yo hablaría de mí, porque a mí, por ejemplo, las manos me calientan un montón, pero muchísimo. Tienes que estar muy alerta, porque hay cosas que suceden en tu cuerpo. Entonces, esas señales son las que te están indicando dónde tienes que incidir más. La imposición de manos, cuando vemos que ese chakra está bloqueado, lo que hacemos es dejar más tiempo las manos puestas ahí y luego hay una serie de cosas que tú como terapeuta tienes que hacer, ¿no? Hay pues, mensajes que puedes dar. Normalmente yo no hablo, son mensajes, se quedan mensajes mentales, es entre el paciente y yo, pero es como muy telepático, yo sé que él lo recibe y, y siempre es un poquito en realidad en Reiki hablamos de que ahí es cuando fusionamos el estado físico con el espiritual, porque creemos en el yo superior, ¿no? Nosotros nos encomendamos al universo, al yo superior, ¿no? Entonces se le pide a nuestro yo superior que se comunique con el yo superior de la persona que está recibiendo Reiki. Y entonces hay que enviar ahí más punto de luz, más punto de calor, más sanación para desbloquear. Evidentemente, siempre después de una sesión de Reiki, cuando tú has notado esos bloqueos, siempre hay un tiempo que estás hablando con esa persona tú le comunicas, le transmites, oye, te he visto bloqueado aquí, aquí y aquí. Estos puntos energéticos tienen que ver con este estado físico o emocional, porque los chakras, los puntos del cuerpo están conectados con nuestros órganos internos también, pero también con la parte emocional. Y entonces cuando ya el individuo pues se va abriendo y entonces ya hay un intercambio de información. Y entramos en la fase de poder desbloquear ya oralmente, trabajamos juntos ese desbloqueo. ¿Cuáles son los motivos principales por los que alguien puede venir a recibir Reiki? Sí, ¿Qué es lo que descubres tú cuando estás haciendo la imposición de manos? ¿Y sí, cómo se va la persona? ¿Qué pasa? ¿Luego hay un ¿qué pasa? seguimiento? ¿Cómo funciona? Sí, a ver, es que hay de todo. Hay gente que viene muy abierta porque ya sabe lo que es y eso es maravilloso.
Y luego cada terapeuta trabaja también como quiere. Yo, por ejemplo, solo quiero saber su nombre. Yo nunca pregunto nada. Ni hola, ¿qué tal? ¿Para qué vienes? No. Sí, ya la conozco, evidentemente, oye, ¿qué tal? No sé qué, pero nunca pregunto qué te pasa. A veces sí, las personas que ya te conocen te dicen, oye, mira, es que me noto, estoy preocupada por un tema personal o laboral o un divorcio, lo que sea, ¿no? Y tengo un estado, me estoy notando que no estoy durmiendo bien, tengo taquicardia, o sea, realmente está en un estado de ansiedad. Ujú. Entonces, evidentemente, si ya te conoce, te lo va a comunicar de entrada, pues es verdad que vas a tiro hecho y se trabaja el chakra que desbloquea las emociones y los estados de ansiedad, ¿no? Eh, Evidentemente, yo, por ejemplo, en mi forma de trabajar, a pesar de que me comuniquen para qué vienen, suelo testarlo entero, ¿eh? Conforme va aumentando las sesiones de Reiki, ellos van viendo mejorías, porque en la primera sesión tú detectas el estado de ansiedad. Supongamos que viene alguien que me ha venido, viene alguien como yo siempre, bueno, acuéstate, no me digas nada, hablamos después, no te preocupes, y entonces yo voy detectando bloqueo. Cuando hablamos al final y le digo, mira, ha pasado esto, he sentido esto, no sé qué, creo hay bloqueos aquí, hay un resentimiento en el estado de estómago, algo te está pasando por el estómago y tal. Y entonces cuando la persona se abre y dice, pues sí, mira, vengo porque me han diagnosticado úlcera o una hernia de hiato y no sé qué hacer y me duele un montón y no sé cuánto. Entonces al final, en esa charla, también es parte de la formación, le hablas de qué alimentos son buenos para nutrir ese chakra, porque también los alimentos desbloquean. Eso es compatible totalmente con el tratamiento que el médico le haya mandado para la hernia de hiato. Por eso digo que nunca interfiere, ayuda. Procesos inflamatorios, pues también, si no has contado nada, las zonas que más se calienten, pues hígado, ganglios, los ganglios se inflaman muchísimo, los ganglios se resienten cuando hay una inflamación o incluso una infección bacteriana. Entonces, también hay inflamación de ganglios. Todo eso lo puedes ver en una imposición de manos, todo eso se siente si estás bien formada y tú bien centrada como terapeuta, claro está. Entonces vas dando esos consejos. Y es un poco así, ¿no? La sesión de Reiki, al menos conmigo y con la gente. ¿Cuáles serían los beneficios más importantes que puede aportar el Reiki para una persona, más allá de posibles descubrir bloqueos que pueden estar influyendo Claro, en el cuerpo de la persona? ¿Qué es lo que sí, más se puede llevar de una sesión o de un grupo de sesiones? claro. Pues el crecimiento personal, porque aunque yo me he centrado mucho en la parte física porque quería hacerle honor al maestro de que se había cumplido su sueño, y bueno, yo un poco porque te conozco y sé que a ti te gusta hablar mucho de más evidencias, eh, pues bueno, los beneficios son también crecimiento personal, porque en cada sesión de Reiki, como dije antes, la persona que ya sabe lo que es súper fácil. Esas sesiones son maravillosas porque duran una hora. Bueno, mis sesiones pueden durar 2 horas, porque es verdad que la sesión de Reiki, cada terapeuta pone su tiempo, ¿no? Y lo que necesite. A mí me gusta que sea la persona que quiere recibir quien ponga su tiempo, porque como nunca sabes lo que puede pasar en camilla, pues luego hay que hablar mucho. Entonces, oye, pues si me pides Reiki una tarde, la tarde es tuya, que no tengo problema con eso, porque se dan cosas. Es verdad que cuanto más veces vienes a Reiki, más rápidas son las sesiones, ¿no? Más fluidas, porque hay menos cosas que trabajar o menos cosas que hablar. Pero los beneficios que se tienen son de crecimiento personal, porque a la vez que claro, yo he hablado de mí como terapeuta, pero la experiencia lo que me transmite la persona que se levanta de la camilla, la primera vez siempre puede ser un poquito de estupor, se quedan sorprendidos de ese estado de relajación absoluto al que han llegado, o lo que tú le cuentas de lo que tú viste. Pero conforme van pasando las sesiones, allá en la tercera, cuarta sesión, ya se sorprenden menos
hablan más, están más abiertos, entonces te cuentan que, oh, qué bonito, porque tienes razón, cuando el mes pasado o la semana pasada, en la última sesión me dijiste que tenía que hacer esto, o que comiera esto, o tal, pues sí que es verdad, porque me quedé más tranquilo, vi las cosas diferentes, porque a veces el estado de ansiedad está claro que lo está provocando una mala relación o una mala gestión del problema en sí, cuando tú en Reiki, porque en realidad lo hace todo el paciente que está en la camilla. El estado de relajación baja los niveles de estrés, regula la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, todo esto está mucho más que demostrado, que todas las prácticas, todas las técnicas de meditación y de relajación te hacen reducir todos los niveles de estrés. Entonces, cuando tú controlas eso en camilla, por eso es importante que las sesiones se continúen y es importante que se venga a más de una sesión, que se complete el tratamiento, es cuando realmente lo entiendes. Entiendes que el estado de tu cuerpo te ha llevado a ver diferente el problema. Entonces, empiezas a ver, ¿no? Empiezas a solucionar las cosas mejor, empiezas a verla mejor y ya te afectan menos. A lo mejor no ves la solución, pero te está afectando menos el problema. Entonces, tu vida está bien. Y este es otro sueño que se cumple de Sui. Él no quería abundancia, no quería riqueza, no quería cosas materiales. Él quería simplemente la plenitud, la felicidad. Entonces, es esto lo que hace que estemos bien. Y esos son los beneficios que se lleva el que viene a Reiki. Ver la vida mejor. El terapeuta es persona. Tiene otro trabajo a veces que no. Yo, por ejemplo, compatibilizo la educación especial con la terapia y esto es difícil también, porque me hace entrar siempre, es un instituto de secundaria, las hormonas de los pibes, compañeros de trabajo, o sea, al final, ¿sabes? Soy persona también. Entonces, claro, tengo que estar siempre alerta porque digo, uff, ¿cómo puedo enseñar o cómo puedo imponerme ante alguien para tratarlo, ¿no? Si estoy dejando que esto me afecte a mí. Entonces están las técnicas de autotratamiento. Realmente Reiki es maravilloso porque está todo súper bien estudiadito y bien clasificadito. Entonces, te tratas tú primero, señor, y luego vaya a tratar a los demás. Entonces, un poquito así, ¿no? Incluso, bueno, corrígeme si me equivoco, es posible también hacerlo a distancia, no tienes por qué tener la persona al lado, se puede hacer. Sí, tal cual. Hay unas técnicas también de Reiki a distancia. Eh, como terapeuta, solo necesitamos saber, aquí sí es verdad que al no tener a la persona para tocarla y delante, sí que necesitamos pedir qué asunto le provoca, ¿no? ¿Qué asunto le está provocando ese malestar? A veces puede ser por una enfermedad. Otras veces simplemente que te llamen y te digan, oye, puedes hacerme... Muchas veces la gente que ya sabe lo que es te dice, ¿me puedes hacer un poquito de Reiki esta noche antes de acostarte? Sí, sí. Pero quien todavía es un poquito así, ¿no? Los que solo han venido una vez o dos y todavía son reticentes, te dice, oye, ¿me haces eso que tú haces? Que yo no veo porque tengo los ojos cerrados y estoy en camilla. Entonces, claro, es muy gracioso, ¿no? Cómo se expresan. Pero sí, el Reiki a distancia, evidentemente, es proyectar la energía. Aquí tiene que ser un poco más concreto. A mí, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no, pero a mí sí me gusta. Si a mí me llaman, me convocan para dar Reiki a distancia, me gusta acordar una hora. Y yo suelo decir, mira, aproximadamente, por ejemplo, de día no, porque hago mil cosas, pero de noche a lo mejor digo, mira, entre las 9 y 9:30 me voy a poner a canalizar. Voy a pensar en ti y es un poco para que la persona también, para que me ayude. Que no tiene nada que ver esto, ¿eh? Esto es algo, no es así el Reiki a distancia. Yo puedo enviar Reiki a distancia cuando yo quiera. La persona me lo pide cuando yo proyecte. Pero si yo sé que la persona va a estar en su casa, creo que el beneficio es mayor
cuando incluso en la distancia podemos estar conectadas las dos. Ujú. Y incluso a distancia puedes observar cosas. Es increíble cómo la energía, porque es eso, la energía viaja y sigues conectada con esa persona. Y luego la llamas y le dices, pues he notado esto y aquello, y te dice, es que es verdad, yo no te quería decir nada porque sé que no te gusta que te lo diga, pero es que me dolía aquí y me dolía allí. Y a lo mejor incluso eso es capaz de, en algunos momentos, no digo que siempre me pase, pero he tenido el gran privilegio de incluso percibirlo, a distancia. Y, y en realidad yo creo que toda la fuerza está en la proyección. Ver a la persona y en mi caso, por ejemplo, me gusta recitar el nombre y apellidos, convoco a mi yo superior con su yo superior, convocamos pues las leyes del universo y todas las energías, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, cuando sucede una catástrofe natural, porque no un sufrimiento por guerra, o no, el simple hecho de un pequeño, el familiar de alguien, ¿no? Que en ese momento le van a operar porque es muy grave, ha tenido un accidente de coche, no se sabe si va a salir, no va a salir. Enseguida la gente te llama y te dice, me encantaría que lo canalizaran, que por favor. Entonces tú puedes empezar a movilizar gente. Ese caso se ha dado. Y eso también pasa. Incluso a distancia, varios terapeutas de Reiki se pueden conectar. Esto también es muy bonito, porque también se puede congregar incluso una hora y entre todos canalizar para un punto en concreto. Catástrofe natural o una persona que en ese momento se esté operando, lo que sea. Dime. Para mí, ¿no? Desde el lugar que estoy, me encanta, tengo una apertura muy sana, creo, respecto a todo tipo de terapias. Soy un buscador y explorador y también tengo mi parte terrenal, ¿no? De Claro. la vivencia, ¿no? Te iba a preguntar, claro, porque el Reiki, hasta donde yo sabía, incluso estaba dentro de los hospitales. No Sí, sé si en paliativos, en qué zonas de los sí, 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 hospitales. sí. Eh, Sí. creo Pues que te ya, puedo- Dime, dime. digo, creo que ya no sigue estando. Cuéntame un poquito cómo está eso, No, esa mira, relación del Reiki con la rama sanitaria y qué está claro, pasando por ahí. sí. Bueno, esto, a ver, sin indagar mucho en cosas políticas, porque es verdad que nunca se había tocado hasta que alguien de la política dijo, pues creo que tenemos que ajustar ciertas terapias holísticas y pseudociencias, ¿no? Pero, y desgraciadamente, no lo han conseguido del todo, pero desgraciadamente metieron al Reiki ahí también, igual que en su día quisieron meter a la terapia Gestalt, etcétera, ¿no? Bueno, la presencia del Reiki en los hospitales funcionaba muy bien hasta el 2019. De hecho, cualquiera puede meterse en YouTube, cualquiera puede meterse en Internet y ver que es verdad lo que digo. El Reiki donde más famoso se hizo, la presencia de Reiki, pero también porque se le dio mucha divulgación, afortunadamente, fueron precisamente los hospitales del Vall d'Hebron de Barcelona, muchísimos hospitales de Cataluña. De hecho, fíjate cómo es la movida. En el 2016-2017 era raro en Cataluña, que hablamos de toda una comunidad, era raro no encontrar un hospital que no tuviera terapeuta de Reiki. Era rarísimo, al menos en Cataluña. Y en Madrid estaban el Ramón y Cajal, y creo que el Hospital de la Paz también lo tenían. Esto no lo tengo no lo recuerdo, o lo quiso implantar, pero luego llegó la ley del 2019. No lo tengo muy claro, pero creo que sí, creo que era La Paz y el Ramón y Cajal. Aquí en Gran Canaria, o en la comunidad de Canarias, eh, yo creo que, a ver, no existía una presencia tan abierta como en la comunidad de Cataluña y en Madrid. Creo que incluso en algún hospital de Aragón también se llegó a dar Reiki. Yo, de donde tengo constancia, de muchos hospitales, pero no voy a dar nombres porque no me acuerdo de todos y me puedo equivocar y meter la pata, hasta el 2013, en muchas comunidades, del norte también se podía entrar un terapeuta de Reiki si no solo que lo pidiera el paciente, sino que entraba
para formar a sanitarios. Se formaban allí también. Como el sanitario que va a dar un cursillo de la última bacteria que ha aparecido, pues se daba Reiki dentro de su formación, dentro de la formación de reciclaje que ofrecía la dirección del hospital. Y por supuesto, hasta el 2019, los terapeutas de Reiki entraban sobre todo en paliativos y oncología. En oncología, ¿por qué? Eso es muy importante. Yo creo que voy a hacer más especial hincapié aquí porque me parece maravilloso y tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio de esta entrevista. En oncología, la presencia de Reiki se dieron cuenta, incluso las jefas enfermeras de planta, que después quisieron formarse ellas, se dieron cuenta de que los pacientes que recibían Reiki al día siguiente llegaban a la quimio mucho más dispuestos, más repuestos, mejor, incluso no habían tenido náuseas, no habían vomitado, o sea, había una serie de síntomas que habían desaparecido en la semana que habían recibido Reiki, pero solo con una sesión de Reiki, en esa semana ya presentaban estados de bienestar increíble. Lo más maravilloso llega después, por eso hubo un tiempo que se le dio tanta divulgación. Lo más maravilloso llega después cuando empiezan a sacar las analíticas. Cuando un paciente de oncología que tiene que estar constantemente revisándose ven que el sistema inmunológico, a pesar de recibir una quimioterapia brutal, el sistema inmunológico está aquí, se dan cuenta de, oye, pues qué tontería no aceptar el Reiki porque mal no está haciendo. Quiero decir, es que es la lógica, ¿no? Aún siendo muy incrédulo, yo diría, bueno, ¿y qué? O sea, deja que siga viniendo y que siga recibiendo Reiki, porque no hay nada que... Otra cosa sería que dijera, mira, la persona viene fatal, el sistema inmunológico tiene problemas, pero es que no era ese caso. Ujú. Entonces, yo creo que gracias a las analíticas posteriores y el bajar, fue muy importante también bajar los efectos secundarios de la quimioterapia, que eso era más visible. Cuando el paciente no vomitaba, no perdía el apetito, estaba de buen humor, todo eso fue lo más evidente. Y entonces dijeron, pues bienvenido el Reiki. Y de hecho hay un, que te lo comenté, hay un por ahí, en su día, en el 2019, Telemadrid, que fue una televisión, claro, autonómica. Qué pena que no fuera nacional, ¿verdad? Qué curioso que tampoco fuera nacional. Telemadrid sacó un reportaje y además se ve en ese reportaje cómo hay un montón de pacientes entrevistados comentando los beneficios del Reiki y cómo la propia plantilla médica, eh, sin ningún tabú, sin ningún problema, dice, no, no, nos vamos a formar, o sea, Qué o bien. nos hemos formado, ¿no? Entonces, esto es maravilloso. Pero bueno, llegó el 2019, llegó la sombra de, vamos a llamarle pseudociencia, y está esa reticencia. Y de hecho, una de las cosas más increíbles es que en primero de enfermería, creo que es en el primer año de enfermería aquí en la Comunidad de Canarias, en la Facultad de Enfermería, a los estudiantes de enfermería se les da una, dentro de las asignaturas de terapias holísticas, se les da una sesión completa de Reiki. O sea, ellos experimentan en el aula lo que es Reiki. La pena es que es eso, es una sesión de 45 o 50 minutos Ujú. y los pobres pues no experimentan mucho. Pero bueno, está bien. ¿Qué vamos? Algo es algo. Y luego quien Sí, quiera profundizar que sabe que hay un camino para allá, exacto. ¿no? Y bueno, la experiencia personal que tuve el año pasado que tú supiste, que me caí, se me rompió la rodilla, pues fue maravilloso porque aquí sí es verdad que el autotratamiento me sirvió para no medicarme tanto. Porque el dolor de una menisectomía, cuando te estirpan todos los meniscos, los dos, medial y externo, y desaparece todo, era muy doloroso. Y, y tomar antiinflamatorios cada 3 4 horas, yo eso no lo veía, porque yo decía, me voy a destrozar el hígado, que no me he destrozado en toda mi vida, me lo voy a destrozar en un postoperatorio, no puede ser. Y entonces es eso, porque el autotratamiento, el Reiki, es la aceptación del dolor.
Entonces, cuando yo acepto y entro en unión con el dolor de mi cuerpo, lo controlo. En ese momento ya paso a controlarlo. Y no dejo que me afecte, no permito que me bloquee y lo vivo. También es cierto que si el dolor es gigantesco, pues te tomas la pastillita, pero sabes que vamos a seguir dando Reiki porque no quiero tomarme otra pastilla dentro de 4 horas. Quiero alargar la toma de antiinflamatorio o de lo que sea, alargarlo todo. O solo me quiero tomar una por la mañana y otra por la noche. Entonces, durante el día voy a gestionar el dolor. Entonces, el Reiki físicamente lo pude experimentar. Creo que sí. Qué consejos le darías a alguien que está escuchando sobre Reiki, que está sintiendo curiosidad sobre Reiki, que quiere explorar el Reiki, porque Mm. bueno, es un explorador también como nosotros y quiere experimentar? Yo siempre he hablado que eh, cuando hablo de un tema me gusta poder hablarlo al menos habiendo tenido experiencia sobre él. No Sí, suelo caer en juzgar o prejuzgar sin haber tenido una experiencia, simplemente desde la opinión, sin haber vivido algo, ¿no? Como te sí, digo, yo tuve mi experiencia y como mi experiencia la viví allá y entonces de una forma, sí. e incluso no me he cerrado a volver a explorarlo porque siento que ni yo soy el mismo ahora que aquella persona, ni la persona que me lo dio vuelve a estar, porque quien me lo haya, Claro, no sé ni cómo localizarlo, ni si será, ni él estará igual que yo. La sí, cuestión es, en cualquier momento me abriría a explorar, pero sí que es verdad que he descubierto que hay gente a mi alrededor que está muy en contacto con el Reiki y que me habla de que les va bien. claro, Entonces, qué puede hacer una persona que tiene esa curiosidad sí, de probar el Reiki? También dejando claro, creo que es importante lo que dijiste, ¿no? Que es un acompañamiento que siempre va acompañado también de la parte médica. No estamos hablando de, no, exacto, quitar nada aquí, sino simplemente de acelerar un proceso de recuperación del propio cuerpo. ¿Qué puede hacer? ¿O dónde buscar? ¿Qué puede hacer una persona? claro. ¿O cómo Bueno, buscar? yo evidentemente me lo voy a llevar a mi terreno, pero yo como miembro de la Alianza de Reiki Española siempre aconsejaría que buscaran información en la Alianza. Pero es cierto que también aquí en Canarias no hace falta, porque claro, aquí quedaría mal, ¿no? Solo hablar y barrer para casa. Pero aquí está la Federación Canaria de Reiki también. Y yo el consejo que doy es persona certificada. ¿Por qué? Pues por lo que hablé desde un principio. El Reiki tiene su origen y el origen está en Usui, Mikao Usui, y luego los discípulos que vinieron de la escuela de Mikao Usui fueron los que trajeron estas técnicas. Entonces, para mí sería una falta de respeto terrible ir a alguien que dijera, bueno, como que los hay, que los hay. Como esto es imposición de mano, pues a mí me enseñó el marido de no sé quién y a mí se me da porque yo nací con este don. Me parece maravilloso que hayas nacido con ese don, pero volvemos a lo que dije antes, ¿no? Incluso el niño al que tú le das un martillo, igual de manera innata te puede sorprender, porque, oye, yo qué sé, cuando mi hija era chiquitita, que solo tenía 3 años, le di una maraca, no había visto en su vida una maraca, y la chiquilla automáticamente empezó a moverla así. Hoy en día, pues es una música fantástica. Toca la guitarra, el teclado, todo. O sea que a veces los dones vienen innatos. Entonces le puedes dar, es lo que yo decía, ¿no? Le puedes dar una herramienta a alguien y de manera innata, porque lo trae, sabe qué hacer con ello. Pero normalmente no es así, no suele ser así. Entonces, aunque tú hayas nacido con el don, que lo tenía Usui, Usui nació con el don de escuchar, de preguntarse, de querer ayudar a la gente, pero él también se sometió, en aquel entonces se sometió a su propio proceso y a su propio procedimiento de aprendizaje, porque ya tenía una base budista, no era un don nadie que no sabía lo que estaba haciendo, ya tenía una base budista y tenía herramientas para él poder llegar a esta conclusión, ¿no? Entonces, yo lo que pido es que la gente busque eso. Si tú quieres recibir Reiki o quieres formarte en Reiki, aunque normalmente uno primero tiene la curiosidad de recibirlo y luego ya es cuando quiere experimentar el formarse, siempre de personas certificadas. Porque cuando yo me formo, yo estoy haciendo un trabajo conmigo.
estoy haciendo un trabajo propio. Entonces, estoy haciendo un crecimiento personal. Y ese crecimiento es el que yo también voy a transmitir a la persona que tengo enfrente. Entonces, no puede ser todo a lo loco, ¿no? No se me ocurriría ir a un psicólogo que no fuera psicólogo, por ejemplo, porque voy a Pepito Pérez, que mira, no es psicólogo, pero sabe escuchar y te da unos consejos. Sí, pero no, tú pides, ¿verdad que sí? Luego, en el mundo occidental pedimos que todo el mundo esté certificado. Pero luego es curioso, con las terapias holísticas nos quedamos siempre en, bueno, a mí me fue bien, no está certificado, pero entonces mi consejo siempre es que pertenezca a una escuela, porque eso te va a decir que esa persona está trabajada. A ver, puede haber de todo, José, puede haber de todo. Te puedes encontrar gente que te trae el título y luego no es muy buena persona. Pero bueno, pero sí, sí, invito a todo el mundo a que al menos se dé una sesión y pueda sentir las bondades del Reiki. Yo desde aquí hago ese llamamiento, que lo sientan, que no se queden con las ganas. Y Yasmina, para terminar, Sí. ¿qué se podría llevar una persona imagínate que ha llegado hasta el final de esta entrevista, Ujú. respecto a algo que pueda utilizar, que pueda llevarse de aquí Sí, sobre energía o sobre lo que hablamos, temperatura, calor, sobre el escáner que decía? que ¿Qué puede hacer una experimenten. persona en sí mismo que pueda aplicar sobre sí misma y ver si produce algún cambio? No sé si Sí, se puede dar algo. claro que sí. Se puede dar incluso en un abrazo. Cuando, porque es contacto físico. Cuando nosotros no somos muy de abrazar, que eso pasa, y ahora por culpa del COVID parece que ya se ha hecho casi como una religión, ¿no? Todavía a mí me sorprende todavía que haya gente que se saluda con los puños, ¿no? Y diga, no, por Dios, toca un poco más, ¿no? Entonces, es fácil. ¿Qué puedes experimentar? Mira, es tan sencillo a solas, tócate, quiero decir, escoge la muñeca o el codo, te llevas el codo aquí y entra en un espacio tranquilo, donde no puedas recibir, sobre todo, no tranquilo por ruido, sino donde nadie te vaya a interrumpir, que no de repente entre alguien, no, no, que tú sepas que no te van a interrumpir. Entonces, esto es una prueba maravillosa. Simplemente tócate. Y yo digo el codo, que es la parte más fría y que menos nos acordamos del cuerpo. Imagínate si me tocara el corazón. Si yo me llevo la mano al corazón y me quedo en un espacio cerrado, que sé que nadie me va a interrumpir, y cierro los ojos, para mí, hagan ese experimento que se van a quedar flipados de lo que pasa. Entonces, llevamos la mano dominante. Si eres zurdo, la izquierda. Siempre la mano dominante. Llévatela al corazón, cierra los ojos y simplemente respira. Te llevas ese experimento, te quedas ahí, siéntete, respira, quédate el tiempo que quieras, porque como sabes que no te va a interrumpir nadie, quédate el tiempo. Y ahora no lo lleves a la mente, simplemente quédate ahí y siente. Siente lo que hace tu mano, si se calienta, si se queda fría, si te pesa, si está ligera. Simplemente eso. Y después ya sí, al final, cuando tú decidas que tienes que terminar, que ya has analizado tu mano, que has analizado tu cuerpo, si te la has llevado al corazón tal cual, que cómo estaban tus pulsaciones, al final, entonces sí, llévatelo a la mente y analízalo. Y di, oye, ¿qué sentía yo mientras estaba siendo consciente de mi corazón, de mis latidos? O yo es que verdad, es que se me calentó la mano, pues yo diría que casi a los 3 minutos o tardé muchísimo en que se calentara, o todo esto es un experimento que nos lleva a ver todo lo que podemos hacer con el simple tacto. Y esto es imposición de mano. Si yo me hago así, cuando digo, uff, creo que hoy, ¿no? Y hago un poquito así. Es que es innato, José. Cuando te duele algo, ¿qué hacemos? Cuando tú dices, oh, estoy un poquito tenso. No, esto no te lo enseña nadie. O te masajeas los ojos porque llevas muchas horas al ordenador. O sea, realmente tu cuerpo te está hablando. Tu cuerpo te está diciendo, que tengo aquí una energía bloqueada, hibiki, como decía Usui, por favor,
tócame, desbloquéame, ¿no? Entonces es ser consciente de eso. Me estaba acordando ahora, ¿no? De qué pasa cuando estamos golpeando un martillo y nos damos en un dedo, ¿no? Cómo la mano va a abrazar al dedo Sí, golpeado, ¿no? Qué tal bonito cual. gesto, ¿no? Claro, y fíjate que es curioso lo que has dicho, me ha encantado. Cuando nosotros martilleamos el dedo, palpita. Cuando tú dices, ¡ay! El dedo empieza a palpitar y ¡uf! Instantáneamente tiendes a, ¿sabes? Es como decir, por favor, atiéndeme que estoy aquí. Sí, dame cariño, ¿no? Es un poco, sí, es que yo creo que es eso. Hemos perdido el lenguaje de nuestro cuerpo. Hemos perdido el lenguaje interior. O no lo perdimos, simplemente nadie nos enseñó a que existía, ¿no? Y es un poco esto. Yo invito a que hagan estos experimentos, es sorprendente. Sí. Yasmina, muchas gracias. No sé si quieres cerrar con algo. ¿Te No, me quedo despediste? así, sí, sí, estoy muy bien. Agradecerte porque tengo que admitir que estas cosas me dan mucho nervio. Estaba nerviosa y la verdad es que ha sido maravilloso. Se me ha pasado rápido Rápido. y eres maravilloso, José. Así que muchísimas gracias Muchas gracias a ti por estar a ti. aquí y por permitirme aprender cosas de las que no sé, ¿no? Y en este caso sobre energía, ¿no? Sí, Gracias, Yasmina. gracias a ti por permitir hablar. Chao.